Ahora sí, buenas tardes y todos a todas, a los que están presencialmente y a los que están a través de la plataforma Zoom. Vamos a dar comienzo a esta capacitación, a un taller de Derecho Penal, llamado El primer contacto con el caso penal, los aspectos procesales. Le agradecemos la presencia al doctor Mario Ricardo Ruiz, que va a ser el disertante del día de hoy. Amplio profesional en la materia, 40 años de ejercicio profesional en curso, también fue docente de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, dando las cátedras de Derecho Procesal Penal y Práctica Procesal Penal. También fue agente fiscal de la localidad de Belén, Catamarca. Le agradecemos desde ya al doctor Mario por sumarse, por compartirnos su experiencia y su conocimiento. Después van a poder en el chat colocar las preguntas que quisieran hacerle al doctor para que las vayamos formulando. Los que están acá lo van a hacer presencialmente. Muchas gracias y le damos la bienvenida al doctor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que nos trae, para mí es la pasión, para mí es la esencia del derecho, sin que esto signifique que sea el principal derecho. Todos sabemos que la columna vertebral del derecho es el derecho civil. Y de ahí nacen todas las ramas del derecho. No es que haya otra, o igual o paralela. El derecho civil, ese es el eje. Lo demás se dividió a los fines de estudio, de aplicación y de especificidad. Partiendo de esa premisa es que a mí el derecho penal, el procesal penal, es lo que más me gusta. Pero esto no significa que sea el sumum de los derechos. Lo que pasa es que tienen valores muy altos, porque la vida y la libertad son prácticamente los valores más altos que tiene el ser humano. Entonces eso hace que yo me contagie muchas veces y me apasione con los casos. Por esos bienes que tiene, que preserva el derecho de la vida y la libertad. Nosotros en Córdoba, desde 1939, tenemos un código que fue señero en toda Latinoamérica y que trajo esta investigación preparatoria a lo que iba a ser después el debate o el juicio propiamente dicho. Como todo elemento de estudio y como todo elemento que se aplica, ha sufrido un montón de variaciones y se ha ido acomodando según los tiempos, las necesidades y en los distintos lugares de distintas maneras. Y vamos a encontrar que aquel histórico del 39 ha ido modificándose no solo en nuestro país, sino en toda América. Latinoamérica, claro, porque Estados Unidos tiene, sabemos, Common Law, que es otro tipo de aplicación del derecho. De todas maneras, nosotros acá, hoy, de ese código del 39, con todas las modificaciones, la última, el 81-23, y las posteriores, que han venido a modificar en función de esta nueva ciencia para nosotros, que fue la informática, que entró y se mezcló en el derecho. Y hace que en la práctica hoy estemos usando la digitalización del proceso en un montón de cuestiones que antes no eran así. Entonces tenemos que ayornarnos, y es más, nos están modificando el código a cada rato con acordadas, porque tienen que adecuar los ensayos y todas las prácticas que van surgiendo. Yo no estoy muy conforme con eso, porque para mí el código debe ser ley, tiene que salir de la legislatura. Pero bueno, es resolver cuestiones que, si vamos a esperar que se resuelvan en la legislatura, muchas veces son lentas y salen fuera de tiempo. O sea que yo acepto las acordadas, la aplicación, pero no es el método para mí que se debiera aplicar.
los colegas que recién se inician en este acto de la actividad jurisdiccional o de la aplicación del derecho, en materia procesal y penal, siempre tienen que tener como norte que están defendiendo o ejerciendo el que está en la magistratura o en, el cuidado de dos valores esenciales que son, como dije, la vida y la libertad. Entonces, en aras de eso, no se puede manejar con desidia. Es una cuestión que uno no puede dar plazos que no están en el código, ni tampoco dar poco valor, porque la cosa es de poco valor o poca monta. Todos los casos son, porque para el que los vive, es su caso. Entonces ustedes fundamentalmente en el contacto con la carrera, cuando empiecen a tener casos penales, al que le guste o al que no le guste, pero que tengan que hacerlo, porque hay a veces que nos toca realizar tareas que no nos gustan, pero hay que hacerlas porque el cliente así lo... Acá sabemos que hay muchos clientes que desde el telegrama hasta la sucesión te trae de todo. Todo es trabajo. Y uno no puede andar dividiendo todo. Cuando tiene problemas penales, yo normalmente no hacía nada de lo que era penal tributario o tributario. Bueno, y llegaba acá, la necesidad de mis clientes me llevaron a tener que hacerlo. Y hoy tengo un montón de temas federales, que es la otra cuestión procesal que normalmente no se da, no se ve. Yo cuando daba clases, siempre iba llevando el paralelo entre lo ordinario y lo federal, porque son distintos, pero son iguales, porque aunque sea una cosa que pareciera ser sin ton ni son, porque nacen de la misma esencia, es el mismo código, nada más que en la nación todavía no se aplica totalmente la reforma. Es así que la instrucción la hace el juez, mientras que nosotros en lo ordinario la hace el fiscal. Ahí nos vamos a detener un poco. El colega que hoy le llega con un cliente que tiene una citación a la policía, antes de las acordadas y de la aparición de las unidades judiciales, sobre todo en Córdoba, que se crearon muchas especializadas, no como acá que tenemos una sola para todo. Todo el interior es igual, sabemos siempre que Tata Dios está en todos lados, pero siempre atiende a la capital. Y bueno, acá nos pasa. Yo ayer que andaba en Córdoba, 3 fiscalías subrogantes, fiscalía de penal económico, fiscalía de ejecución penal. Ustedes vieron que acá nosotros tenemos una sola fiscalía de cámara para todas esas cosas. O sea que bueno, realmente estamos lejos de lo que es la capital y realmente estamos lejos de un montón de cosas por ser el interior. Y esta no es una ciudad con poco trabajo. Esta ciudad tiene, por toda la zona que tiene mucho trabajo. Las fiscalías ya son pocas, o sea, lo que hay lo alcanzan. Tan es que hay alguna que está dividida en distintas secretarías para tratar de especializar un poco a los instructores de esas causas. Porque no es lo mismo estar instruyendo estafas o robos que un homicidio o un delito de índole sexual. Son todas cosas distintas entre los mecanismos a llevar. Entonces todo eso hace que nos tengamos que fijar y estar al día con distintas resoluciones que van saliendo. Lo primero que tienen que hacer en contacto con el cliente es hablar y que le digan sinceramente,
que no es fácil, porque no todo el mundo te dice la verdad, cuál es el tema, cómo es su tema. O sea, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, Vini Jové, no te van a venir a decir que no, andan con 1000 vueltas para decir que se robaron algo. Hablando de una cosa de poca monta, lo mismo que las amenazas. No, yo no les dije, no, pero que lo de violencia familiar ni hablemos, porque convengamos que no necesariamente la violencia es pegar, sino que hay violencia psicológica, es más mala que te puede muchirlo. No comparto ninguna, pero digo la realidad. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que intentar? Tener cuál es la fuente del problema, para poderlo afrontar y ver qué es lo que van a hacer con ese, qué le van a aconsejar hacer. Porque hay muchos que vienen que se quieren ir del mundo y no hay solución. Pero eso no lo tienen que resolver ustedes nunca. Eso lo tienen que resolver el cliente, porque ellos son los dueños del juicio o de su cuerpo. Ustedes pueden aconsejar tal o cual medida, pero nunca toman decisiones de ellos. Ustedes saben que acá hubo un caso que fue resonante porque me estuvieron buscando hasta por la China, más o menos. Y yo esa decisión no la tomé, yo creo. Tomó un individuo. Y ahí es más, yo aplico mis conocimientos a defenderlo o no, en el sentido de, pero yo doy el consejo nada más, no voy a mandar. Es preferible muchas veces presentarlo y hoy con toda la aplicación de 13 bis, del criterio de oportunidad y demás, tenemos un montón de oportunidades de poder solucionar los conflictos penales. Entonces hay un montón de juegos que hay que hacer. También tenemos que con penal, con 76 bis, 76, tenemos la posibilidad de la suspensión del juicio de prueba, que antes no la teníamos. Entonces hay un montón de cuestiones. Antes de llegar a hablar de juicio, hay un montón de cuestiones que las tenemos que utilizar como herramientas para defender a la gente, si tomamos la defensa. Del otro lado, hará lo mismo la parte del Ministerio Público y todos sus agentes. La justicia federal, fíjense, el juez instructor, cuando ya tiene todo listo para la acusación, hoy, le corre una vista a la fiscalía, y la fiscalía, si ve la posibilidad de hacer algún acuerdo, se hace un acuerdo en fiscalía, y ese acuerdo lo homologa el juez y se termina el juicio. O sea que los federales también tenemos la posibilidad de utilizar esas herramientas. Fundamentalmente hay que leer lo que nos dan, y más o menos ir viendo los boletines oficiales, las resoluciones que hacen a la modificación, porque tiene una velocidad la modificación es impresionante en función de, con todos estos sistemas informáticos nuevos a lo mejor para mí, pero bueno, que en realidad hace que la cosa vaya más rápido. Hay cosas que son lentas de toda la vida, las pericias, porque demoran, porque una pericia química necesita tanto tiempo para hacerse, y eso no lo vamos a obviar, porque una pericia de ADN sabemos que lleva 30 días, y eso no hay forma de... Y la familia que está presionándote, porque sí, yo ya le pagué y usted no me lo saca, de eso van a escuchar un montón de veces. Ustedes nunca pueden prometer ni que va a salir tal día, ni tal hora, ni nada. Ustedes lo que tienen que prometer es que van a hacer el trabajo para el cual se le han encomendado. Y le van a decir, mire, este tema tiene esta parte y esta parte. Hoy, gracias a Dios, no tenemos más la pandemia. Y con esa historia de la pandemia, con la famosa UCA, fue un sufrir para nosotros los abogados defensores, porque no teníamos
respuesta para la gente. Porque como era una cosa de tierra de nadie, nadie sabía nada, Córdoba era un... Yo fui a los dos lados, a la cárcel, a Bowen, y fui al Complejo Esperanza. Parecía, cuando vemos las películas de África, que están todos metidos en un campamento de asilados, bueno, igual, porque había... Bueno, si ustedes escucharon cuando salió en libertad Belso, cuando estuvo detenido por el tema que tuvo, dijo que eran, en 28 camas eran 42, y que no tenían baño y que usaban bidones de plástico. O sea, más inmundicia que eso, y bueno, y así está todo. Pero bueno, vamos a dejar eso, que no es el tema, ¿no? La otra cuestión es el tema de los honorarios, chicos. Siempre parten los honorarios en penal de antemano. De antemano. Y asegúrenlos de antemano. Porque a mí la experiencia me enseña que una vez que se fue la necesidad o el miedo, la angustia, también se olvidaron de que tienen que abonar. Y lo primero que tienen que pedir, o inmediatamente hacer, y darles la boleta de los aportes que vayan, porque si no, después las pagan ustedes, la boleta. Y eso tiene doble razón, no solo para que no deban, sino porque los aportes ustedes van sumando y no se dan cuenta de la cantidad de aportes que se suman al año por las defensas penales. Y no es lo mismo pagarlo en fiscalía que pagarlo en cámara. Los valores son distintos. Entonces eso es una cuestión que la tienen que manejar ahí. El tema de la detención. Ustedes el primer día, cuando los llevan a la unidad judicial, el abogado está facultado para hablar siempre, por más incomunicado que esté un detenido, siempre lo puede ver. O sea, no hablar del caso, pero sí verlo. Puede ir y pedir que se lo muestre. Y decirle, yo soy tu abogado, me llamo tal, soy tu abogado, tu familia me puso aquí. Esa incomunicación, hasta ahí llega la incomunicación. Pero la incomunicación ustedes también tienen que ver. ¿Cómo tiene que ser una incomunicación? Fundada. Pero no es porque sí está incomunicado. La incomunicación tiene que ser fundada. ¿Por qué? ¿Para qué? No porque se me ocurre. Entonces, una de las cuestiones cuando van ahora a las unidades judiciales, pueden solicitar, bueno, yo quiero verlo. Y si tenemos la desgracia, como pasa, de que hay que estar horas esperando, porque hay poco personal, esto yo no le hago cargo a nadie, digo, porque a mí me pasa también, hay poco personal, o sea, no puede haber 2 personas o una persona para atender la ciudad de San Francisco. Y aparte que también esta especialización que necesitamos de los empleados, no pueden discernir ellos si uno va a denunciar o no. Si yo voy a hacer una denuncia, me la tienen que tomar. Después el fiscal dirá si es o no promovible, si es o no delito. Eso no le compete a esa persona, a ese empleado que está ahí, determinar si puede o no. Porque esos no son para, no, porque tiene mucha gente a lo mejor, pero no. O sea, las denuncias se tienen que tomar. Y después, vemos. Cuando uno lo lleva por escrito, muchas veces no quieren que uno lo lleve por escrito porque ellos ya tienen el formulario y como no le llenan el formulario, no les gusta. Ustedes saben que con internet, la denuncia por internet, se te vas en el estudio a hacer la denuncia y la meten por internet. A la unidad judicial, ¿no? No se nombra en la fiscalía, en la unidad judicial. ¿Se puede hacer una denuncia de fiscalía? Se puede hacer la denuncia de fiscalía, porque la ley lo dice clarito.
fiscalía o policía judicial. Y ha equiparado, donde no haya policía judicial, a la policía administrativa, digamos que es la policía común. O sea que la denuncia la tienen que tomar. Cuando no, se va a otro lado, se la hace tomar y se denuncia que no están tomando las denuncias. Porque no es arbitrario, esto no puede ser arbitrario. No es potestad de nadie, la ley dice una cosa y eso es lo que se debe cumplir. Y ustedes la tienen que hacer cumplir porque para eso son operadores judiciales. No corresponde ese discernimiento que hacen, que sí, que no, que mañana no. Acordémonos que en comisaría no tienen un horario la comisaría, son las 24 horas. Porque te están atendiendo, tomando una denuncia, porque te robaron la bicicleta y de pronto surge uno y salen volando todo, y vos quedate esperando ahí. Tiene que haber más personal, eso es lo que tenemos que reclamar, más personal. Realmente, la gente que va a la unidad judicial, y yo no es que quiera hablar mal del ayudante fiscal ni nada, si no hay personal no se puede trabajar y no hay vuelta. Necesitan más personal. Eso por un lado. Las denuncias, acuérdense que las pueden hacer ustedes por internet, no necesariamente tienen que ir a presentarse ante el fiscal, no necesariamente tienen que ir y firmar, como dicen, tiene que firmar delante de mí. No. Porque si yo hago la denuncia y estoy refrendando, yo de alguna manera estoy respondiendo por la persona que estoy presentando. Tiene que firmar la persona, firmar, aclarar y número de documento. Y mandamos, la cargamos al SAC y la mandamos. Tienen, si ustedes se fijan, está el correo propio de el correo oficial de cada repartición para mandar, por ejemplo, las denuncias, uno las puede mandar perfectamente, sin ir. O sea que no es que tengamos que estar siempre supeditados a la cola, por más que nosotros tenemos una preferencia, porque en el trato nos tienen que tratar igual que a un juez, la misma prerrogativa. Pero no vamos a hacer tampoco los odiosos de andar haciendo, por ahí uno pega algún tono elevado de soprano, pero bueno, eso es la práctica, los años. Yo hace 40 años que ando dando vueltas acá, así que algunos ya me conocen que no soy muy tranquilo a veces con las cosas. Las digo a todas encima. Así que he vivido, sigo viviendo, gracias a Dios, y no tengo problema. Es más, ni úlceras tengo, porque uno se saca todo para afuera, no hay que guardar. Y otra cosa, me dieron un dictadito al escrito, lo respeté y lo guardé para no fallarles. Ya. Las personas detenidas, ¿qué derechos tienen? Todos tienen, todos los derechos. Todos los principios y garantías que da la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica la Declaración de los Derechos Humanos. Eso está, lo que no está en la Constitución está en el Pacto de San José. ¿Y por qué? Porque nosotros lo tenemos incorporado al Pacto de San José por el artículo 75 y el inciso 22 de la Constitución. Entonces el Pacto y la Declaración de los Derechos Humanos, los derechos universales, están incorporados a la Constitución. No hace falta que estén enunciados. Fíjense que hay principios, como el de inocencia, no está en nuestra Constitución, en las garantías. Pero sí está en la Declaración de los Derechos Humanos, y en el 11, en la Declaración y el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica. O sea, directamente
que al estar reconocido y incorporado a la Constitución, eso está vigente. Lo mismo que la duración del proceso, todas esas garantías las tiene toda persona, no importa que esté detenida. Porque uno va, parece que se encuentra con una barrera cuando va a la comisaría o cuando va a la cárcel. Y no es así. Porque tienen todos los derechos. Y ustedes pueden pedir, cuando se enteran del caso en consulta y se enteran que esa persona, por el tipo de caso que es, tiene la posibilidad de estar en libertad, inmediatamente hay que pedir la libertad. No esperar hasta la indagatoria, inmediatamente pedir la libertad. Porque el artículo 3 del Código, y el primero del Código Federal, y el tercero del nuestro, de la provincia, dice que la libertad es la regla. La restricción, esa es la cuestión, esa restricción es la que debe ser muy justificada. Acuérdense que después del hoyo Freire tuvieron que allí surgieron todos los principios de oportunidad que tenemos en el 13 bis, y el siguiente, el 15-15, eso de las dos cuestiones, de la peligrosidad objetiva y subjetiva, si no corresponde, no corresponde. ¿Cuáles pueden ser los obstáculos que tenga una persona para no estar en libertad en un proceso? Un condenado que tenga una condena anterior, por ahí esa condena no le permite estar en libertad. Pero no porque sí. Porque hay funcionarios que les parece que es más lindo meterlos, detener a las personas, que ponerse a ver si corresponde o no. Porque hay delitos que no corresponden. Está en el código, si no está en el código procesal, está en el código penal, que van de la mano. No es que uno sea más que el otro, son la pareja esos dos. Entonces eso hay que tener presente, que podemos pedir libertades inmediatamente. Si tomamos el caso, tenemos que tener la precaución de fijarnos en las garantías que tienen, y por ejemplo, en los casos de abuso a la integridad sexual, normalmente se hace una designación en función de lo que dispone el artículo 306, infine, se lo noticia de que está investigado o sospechado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tiene que declarar una menor, que hay que hacer una cámara GESI, me tienen que dar la oportunidad también de que yo pueda hacer el control, no solo la defensa, sino que yo puedo utilizar qué cosa. El asistente, el ayudante, que prevé el artículo 127 bis. Que en un caso, normalmente los psicólogos, que son los que van a ir a la cámara GESEL, entonces, uno puede ir a la cámara GESEL, estar, mirar, se va a formar una idea. Pero lo técnico, en realidad, lo van a hacer cada uno en su materia. Es lo mismo cuando van a hacer una autopsia. Cuando van a hacer una autopsia, te tienen que notificar porque vos podés poner perito de control de esa autopsia. No es que el fiscal manda, haga la autopsia porque una vez que ese cuerpo fue entregado, hay que hacer todo un trámite para la exhumación de ese cadáver. Entonces uno puede pedir inmediatamente que se le dé participación y que va a poner perito de control. Porque hay un montón de cuestiones que se pueden pedir perito de control. Yo, vez pasada, tenía un caso en Villa María de unas estafas en una sucesión de un funcionario judicial, digamos, de los que la justicia nombra como funcionarios dentro de una sucesión, un administrador. Cuando
entero, le digo, ya te tomaron declaración, ya. No, dice, pero yo busqué un contador y lo llevé y lo propuse y hice que la pericia que quería hacer la justicia, el gabinete, también tuvieron control mío. Y resulta que por la pericia sola, el contador lo que había hecho, el administrador lo que había hecho era un contrato de un inmueble. Y por eso les digo que muchas veces tenemos que tener presente que el derecho de fondo es el civil y es el que manda. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me dice, hizo un contrato para alquilar un local, y lo hizo por 6 años. ¿Y qué dice el Código Civil nuevo? ¿Por cuánto podemos tener el plazo del contrato civil, comercial? Una cosa es el de habitación y otra cosa es... Y bueno, y estar en 6 era lo normal. Y aparte, el administrador no había cobrado un peso cuando uno confecciona un contrato y demás que va y lo cobra. Que está en toda la ley de cobrarlo porque ese administrador era corredor también. Bueno, o sea que no corresponde. Muchas veces tenemos que mirar eso. Y bueno, con esa sola defensa se tuvo que caer la causa, se evitó ni siquiera la absolución, se archivó la causa por no corresponder la promoción. Entonces hay que ver, siempre estén atentos, también a lo que rodea, no solo el agua, todo hay que mirar, pero con tranquilidad. Y no prometerle nunca a la gente resultados. Nosotros hacemos la tarea a nuestro leal saber y entender. Los resultados, como dependen de terceros, no los podés garantizar. Y nos pasa con los fallos, muchas veces nos pasa con los fallos. Yo realmente no solo me dedico a la tarea del derecho penal. Hago acá de todos los derechos, porque en realidad en la zona nosotros, como les dije al principio, el cliente nos busca desde el telegrama a la asociación, siempre. O sea, es como que se acostumbran a le vienen con una multa que vos le hagas el descargo de la multa. Bueno, tenés que hacer el descargo de la multa. Y en eso, este caso no se resolvió por la vía penal, se resolvió por la aplicación solamente lisa y llana del Código Civil. A eso voy, ya cuando se tienen, fíjense, porque le digan estafa, no es solamente el ardid del Estado. Hay que ver qué. Y quién tiene perjuicio. Porque este era administrador de una asociación. Y si hubiese habido un perjuicio, era para el tercero, no para la asociación. Y por lo tanto, si el tercero no había hecho la denuncia, y por más que hubiera tomado noticia, si no promovieron por aquella, menos pueden promover por esta. Entonces, por eso es un juego que hay que estar muy atento. ¿Mm? A ver, ¿qué pasa si tiene una persona un fin de semana o día feriado? Y normalmente acá te dicen hasta el lunes. No. Yo puedo ir al ayudante fiscal y pedir justamente, o hago por internet, o hago la nota, la llevo y la presento. Me lo tienen que resolver, porque el que está detenido no tiene días hábiles e inhábiles. Está todos los días. Esta burrada que han hecho ahora con la modificación de poner días hábiles para contar los plazos en penal, en procesar penal. No sé quién fue el cráneo que lo hizo, porque en verdad el criterio era y debe y es que la persona que está detenida todos los días. Una cosa es el que está en libertad y otra cosa es el que está detenido. Entonces, no importa que sea el fin de semana vas a la unidad judicial a hacer el planteo. Pedí hablar y no está ahí, lo siento, que esté porque que venga alguien que sea responsable.
están los secretarios de fiscalía de turno, la fiscalía que está de turno, el secretario, cuando no está el fiscal cuando no está el ayudante fiscal, va a tener que proveer o procurar resolver el secretario o secretaria de la fiscalía que está de turno. Puede ser que los turnos los tenemos organizados, de 10 en 10, sabemos ya quién está de turno. Hay que tener también la preocupación de conseguirse los teléfonos de cada uno de los funcionarios. Teléfono, hay muchos que tienen los teléfonos comunes, estos, ¿cómo es nadie que tienes vos? ¿Cómo son esos teléfonos que tenés vos? No, que son corporativos. Viste que me acuerdo, ¿no? Bueno. En verdad, esas cuestiones hay que, porque hace a la profesión tener rápida conexión. ¿Eh? El procedimiento posterior a la detención. Depende. ¿Qué depende? De si corresponde o no la detención. Si no corresponde a la detención, hay que pedir la libertad. Ahora, si necesariamente, porque hay que hacer alguna pericia, algo que determine la existencia de un delito, en una denuncia de abuso de la integridad sexual, capaz que hay que esperar que se haga los análisis, por ejemplo, a la víctima. No te hablo del análisis psicológico, sino el médico, ginecológico, para determinar si, bueno, eso sí se puede esperar, pero tiene que ser ahí nomás. Y uno tiene que, si quiere poner perito, ahí nomás tiene que venir a hacer el escritito proponiendo perito. Y pidiendo libertad, siempre pidiendo libertad. Porque el pedido de libertad obliga a sacar resolución. Y cuando a vos te sacan resoluciones, tenés derecho a aplicar recursos. Si en fiscalía será una forma de recurrir, que no es recurrir, sino ocurrencia o oposición. Y si es el juzgado de control, será la apelación. ¿Bien? Bueno. Los allanamientos. Los allanamientos son un dolor de cabeza. Porque, por ejemplo, los allanamientos de la Policía Federal y Gendarmería, los oficios, les dicen hasta cómo deben tratar las personas. Y en algunos casos me ha pasado que me han llamado, venga porque este cliente suyo, venga, vamos a hacer un allanamiento. Ellos ya cubrieron todo el lugar, todo, te llaman, pasan, te dejan estar con ellos, ningún drama. Revisaron todo, dejaron todo como estaba y se fueron. De bien, correcto. La otra, que hay acá, algunos que les encanta o ven mucha televisión y ven el SWAT, y les gusta reventar las puertas con los arietes. ¿Y eso para qué? Porque eso es no medir el poder que se tiene. Esa es una inmadurez en el poder. Es una persona que tiene debilidad de poder. Porque ejercer fuerza cuando no es necesario, yo no lo veo que sea práctico. Es generar, a lo mejor, en la sociedad, opiniones muy adversas. Los allanamientos tienen que ser en luz del día, lo que han visto, chicos, en las materias. Y eso se practica y no ha cambiado. Y no ha cambiado, sigue igual. O sea, lo que pasa es que según los funcionarios que practiquen los allanamientos, y bueno, si ven muchas series de televisión, lo hacen de una manera y otros de otra. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué facultades tenés, Mario, como letrado si te convoca un cliente que está haciendo un allanamiento? Ir
primero te van a querer no dejar entrar. Eso, señor, yo estoy cumpliendo una tarea equiparada a juez y me debe, por tanto, esa consideración y respeto. Primero. Segundo, yo voy a entrar porque estoy en auxilio y representación de mi cliente. Voy a mirar lo que ustedes hacen y voy a tomar nota de lo que ustedes hacen. Ustedes no sé si han visto, pero no solo se tapa la cara, se tapa todo lo que indique que me llamo Mario Ruiz. Se disfrazan de manera tal que nadie porque no quieren que los estén diciendo, no, fue aquel el que me fue a hacer el allanamiento, el que me pegó, el que me... Ustedes han visto cómo van todos disfrazados. Eso, si uno va y pide identificación, si no, tiene que estar la hoja del allanamiento porque te tienen que dar una copia. No se la dejan a nadie la copia. Podés solicitar Que te den la copia. Y si no, hay nomás llamar al fiscal de turno y decirle, oiga, acá están haciendo un allanamiento sin orden. Porque se puede hacer allanamiento sin orden. ¿Cuándo? Lo hemos visto. Eso ya lo estudiamos. Pero no todos son allanamientos sin orden. Son muy casuales. La inspección de orden judicial. Sí, bueno, pero eso está ordenado judicialmente, una inspección. Tiene todos los requisitos, va al oficio con todos los requisitos, va. Eso está notificado hasta la parte que va a haber una inspección. Y eso no hay problema. Lo mismo que la recuperación de los bienes secuestrados. Normalmente, una vez que se ha concluido la instrucción, tanto los federales como los ordinarios, con la conclusión de la instrucción, que ya han determinado qué elementos quedan atrapados por el delito o no, y qué delito, para qué sirve ese elemento. O sea, si un vehículo en el cual han viajado narcotraficantes, lo van a decir, sí, es un elemento que coadyuva a que se cometa el delito. Lo mismo que cuando un ladrón se dispara en una moto y lo agarran con la moto, y bueno, la moto también es medio para cometer el delito. Entonces, si eso se determina, si que va a terminar al final, van a terminar decomisados y destruidos. Pero si no determina la sentencia eso, pero hay que solicitar la recuperación, o los papeles que corresponden. Cuando vinieron a secuestrar acá, que secuestraron casi 30 computadoras, estudios contables acá en la zona, y bueno, después empezaron a devolver. Una vez que los utilizaron, que miraron, que ya está. Eso es muy aleatorio a la causa que se investiga. El asesoramiento a la víctima de un delito. Normalmente, ¿qué le vas a decir? Que haga la denuncia. O sea, hoy nada más uno toma un papel y la máquina y hace la denuncia. Si es una persona que está herida y demás, inmediatamente al médico, que le haga un examen médico, que te dé un certificado de qué es lo que tiene. Depende de qué es el asesoramiento. Si es por estafa, si es por defraudaciones de diversos tipos. Convengamos que acá en nuestra zona, con el tema de las cargas y descargas de los granos, hay un montón de hechos, que son delictuales. La carta de porte fraguada, un montón de hechos. Y bueno, todo eso hace que uno tenga que asesorar qué hacer en cada caso. Base depende del hecho que te vengan a... Pero siempre en base a lo que te cuenta y te puede acreditar el cliente. No en el aire, porque si no después viene, no, pero yo no le dije porque no era y sirve.
constitución de querellante. Eso está en el código, no tiene mucho problema. ¿Para qué? Yo normalmente las hago cuando hay que juntar pruebas y que vemos que no se realiza prueba o que no se realiza actividad porque el delito, hay delitos que no gustan. Acá todos los delitos que chorrean sangre salen conflictos. En cambio, los otros esperan, el sueño lo justo. Entonces uno se constituye querellante y empieza a incentivar la prueba, a excitar la jurisdicción para que se haga la prueba, de aportar pruebas. Las veces que en los accidentes tenés que ir vos a buscar las historias clínicas al hospital porque no te las dan, tenés que hacer los oficios, tener un montón de elementos, pero tenés que moverte vos. ¿Para qué sirve? Sirve para poder excitar el sumario, para que tenga la prueba, para que se pueda resolver en base a las pruebas, porque convengamos que todo el proceso se basa en la prueba. Si no hay prueba, ¿qué no hay? Un proceso. Entonces, para eso sirve la constitución de querellante, que es independiente a lo de actor civil. Yo ahí tenía, cuando pincharon el acueducto acá del que va a la Francia, a varios de esos, aparte de hacer la denuncia, constituirme querellante y hacer acción civil, algunos le cortaban totalmente el suministro. Porque se habían pinchado el caño, el acueducto, sacaban agua de ahí, sin pagar. Nosotros pagamos cuánto, y estos acá tenían agua para el campo, la tecnología. Así que bueno, pagaron alguna suma. Pero ¿para qué sirvió la constitución? Para meter meter los equipos que cavaran el acueducto, destaparan las conexiones. Y tribunales no tienen esos elementos. Calacotac tiene todos esos elementos para trabajar, entonces decimos. Lo que en medida puedo aconsejarles es, cuando vayan a hacer una denuncia, nunca tipifiquen ustedes el hecho. No me voy a cansar de repetir eso. Ustedes siempre formulen la petición sobre el hecho. Ustedes relaten el hecho, que lo tipifique el fiscal, que es el titular de la acción. Total, si la resolución del fiscal no les gusta, tenemos los remedios para poder hacer otra resolución. Porque yo hago una denuncia y me la desechan, o la archivan, puedo constituir nuevos elementos y reabrirlo en la causa. O sea, nunca ustedes tipifiquen. ¿Por qué no hay que tipificar? ¿Qué pasa si no procede la denuncia? Y está bien cerrada, porque o sea, no era un delito la denuncia. ¿Qué pasa? Va a venir la acción civil. O va a venir la denuncia por falsa denuncia. Acuérdense que ustedes hacen las previsiones de la falsa denuncia. Entonces pueden tener el vuelto. Si ustedes no tipifican, ustedes denuncian un hecho por el hecho en sí, y siempre el potencial para hacer las denuncias. O sea, salvo que me sacaron el auto y lo tienen en el patio de su casa y mirá, la casa de Mario Ruiz, andá, que ahí está el auto mío. Entonces, bueno, pero si no, el potencial, y aún así que está el auto en esa casa, pero no
porque lo puede haber puesto otro, no. Correcto. Entonces, cuídense en eso cuando hacen las denuncias. Cuídense en eso. Van a tener denuncias tipo contable, que a veces son tediosas, pero van a tener que tener el auxilio del contador. Bueno, busquen el auxilio. Y dirán al cliente, yo normalmente acá en la zona, casi todos los productores tienen su contador. Entonces vos decís, bueno, decirle a tu contador que me hable, que quiero hablar con él. Uno pregunta y le dice, bueno, necesito que me hagas esto, estos elementos para no andar trabajando yo, si lo tiene él. Entonces con eso armamos una denuncia, para poderla armar con todo, porque no nos olvidemos que en Córdoba sí hay gabinete de contabilidad, hay gabinete de lo que quieran, acá no. Y acá tenemos un departamento grande, con una producción agrícola-ganadera importante, con una producción industrial importante. Yo he tenido que hacer 3 o 4 denuncias por deslealtad comercial, por el copiado de productos industriales. O sea, hacer la denuncia porque estaban fabricando el producto que hacía otro. Entonces, eso es la ley de marca, es competencia federal, fíjense. O sea, son todas cuestiones que, si bien tenemos un campo acotado, pero es muy grande el nuestro. Está bien. En Buenos Aires uno va, tiene marítimo, aéreo, agropecuario, cerealero, todo. Tenemos. Pero bueno, nosotros nos acostumbramos a lo que tenemos. Y no sé si alguna otra cosa a los que están presentes les inquieta, que me pregunten. Creo yo que estas son las cuestiones básicas que hay que tener presentes. Cuando uno empieza a renegar con el penal. Que yo no reniego. A veces las cosas no son, llevan un tiempo que a veces no es, y bueno, hay que tener paciencia. O explotar. Pero bueno. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, pueden hacer preguntas. Usted en un momento dijo que las denuncias también las podríamos mandar por el SAC o por email. Sí. Usted decía que todo tipo de denuncia. Sí. Me ha pasado, por ejemplo, con una denuncia de violencia de género que me la rechazaron, que yo la mandé por el SAC, porque me dijeron que lo teníamos que hacer con el formulario que ellos tienen, a lo que yo después siempre me dirigí con las víctimas a la unidad judicial para que completen este formulario. Es otra cosa. Pero vos la denuncia es la que vos hiciste. Y ellos quieren completar, ellos lo tienen que receptar. Y después quieren completar, te citarán y te tomarán la declaración, completarte todos esos datos que te ponen 3 horas hablando de si fuiste a Europa o no. Pero la denuncia tuya es la que vale. Y ojo que a veces... Pero en este caso digo, ¿no? Porque ahí le estás, o sea, la víctima la estás llevando 2 veces, te la estarías haciendo intervenir. Entonces no sería más práctico si sabes que después tienen que hacer el formulario, llevarla directamente. Sí, lo que pasa es que vos, cuando la lleváis, tenés que estar 3, 4 horas. No, vos la hacés. Si ellos la quieren citar, que la citen. Y con notificaciones, esas citadas de teléfono no son válidas, son nulas. Esa notificación por teléfono que están haciendo últimamente, ojo que cuando vos te notificas, te están corriendo un montón de plazos, están desparramados por ahí que ellos no saben que a vos te corre plazo cuando te notifican así. Y sin embargo, ellos hacen el acto y entonces el acto a vos te perjudica. Siempre, a mí me vienen a preguntar, ¿te llegó citación? No, entonces no concurso. Entonces yo muchas veces, Sí. ¿quién es? Anoto quién es y voy y pregunto, che, ¿vos citaste a fulano tal? Sí. ¿Y por qué no lo citaste? Y sí, pero no, citalo como corresponde.
porque es lo que corresponde. El código dice cómo se debe notificar. Entonces, el teléfono no es para... Porque en todas, vos te ponen el teléfono enseguida, si tenés el correo también, porque quieren la más fácil. No, todavía eso no está admitido. Pero el tema de la denuncia es la que vale y la que vos hiciste primero. Después tendrán que citar para ampliar la denuncia, pero eso es otra cosa. Ya estamos en proceso. ¿Te das cuenta? Sí. Porque lo que vale es tu declaración el día, desde ahí comienza. Acuérdense que los plazos, todo se cuenta. Vos no te das cuenta en el momento, pero después el plazo se cuenta. Y ellos lo cuentan bien para no meter la pata. Mario, el tema de, no sé si alguien quería preguntar algo, el tema del tiempo de la detención, desde que una persona es detenida, ¿cuál es el tiempo máximo hasta que le dictan la prisión preventiva, que es una prisión total privada de la libertad? Y bueno, pues la prisión preventiva en particular. Según qué autor. Según qué autor. El tema, lo que la ley dice tiene 10 días de la declaración del imputado. Declaración no de indagatoria. Seguimos con la indagatoria. Es declaración del imputado. Son 10 días para resolver la situación procesal del imputado. A los 10 días uno puede pedir la resolución y la libertad. Son 10 días, desde la declaración. ¿Y cuánto tiempo es la declaración? ¿Qué está detenido? ¿Cuánto? ¿Qué dice el código? 24 horas. Y a veces estamos 3, 4 días dando vueltas. Entonces, pedimos la libertad porque no se le ha tomado la declaración. Porque si uno afloja, o sea, nosotros los viejos, los 4 o 5 viejos que andamos dando vueltas ahí, vivimos haciendo solía. Por eso ya no nos quieren, pero bueno, es que es lo que le corresponde. A veces se te enojan también, ¿no? Y bueno, pero se enoja, ¿sabes conmigo Uno cómo? habla mejor Y bueno, y vos sabés a mí sí. cómo se enojan, cómo me enojo yo. Cuando me levantaste un cachito la pluma, salto. Sí, me pasa igual. A veces digo, "Ay, ¿por qué no soy un poco más tolerante?" Pero No, pero es que a veces no tenemos por qué tolerar si vos estás por la gana. sí, también. Los pedidos, Mario, de libertad, por ejemplo, esos supuestos que me estás nombrando, ¿los haces por escrito en la misma unidad judicial? En la Todo, fiscalía? mira, depende del estado que está. Si vos tenés una detención y pasaron, ponele 48 horas, ¿no? Tengo pedido que se le tome declaración y bajo percibimiento de que se le ponga en libertad. Ya lo estoy obligando el pedido de libertad. Claro. Porque el pedido de libertad lo tiene que resolver 24 horas. ¿Pero lo formulas ante la unidad judicial o en la fiscalía? Pero todo ya por el SAC, ya todo, Claro, porque para eso pusieron esto, que a mí no me gusta, pero bueno, para eso lo pusieron. está bien. Aguántensela ahora. Porque ahora, yo sí, ustedes ya me están viendo poco, porque ya me estoy acostumbrando. Entonces, es peor, porque una cosa es escucharme, ir y afrontar, enfrentar a la gente. Y otra cosa cuando me pongo a escribir, cuando me pongo a escribir soy bastante ácido. Entonces digo cosas que no me importa y me hago cargo, ¿no? Porque de a eso también tenés que ser responsable de lo que vos tomás. Pero no puede ser la libertad es la esencia en la vida. O sea, la vida y la libertad. Vos tenés que restringir la libertad con una razón suficiente, ¿no? Porque sí, porque por cualquier cosa ya detención. Tenemos preguntas acá en el chat. ¿No? Bueno, Sí, Marcelo, Para que se escuchen bien. está por acá. Consulta de Rocío Sánchez. ¿Cómo se puede proceder cuando nos llega un caso que a primera vista, por lo que nos comenta el cliente, parecería que está prescrito el delito por el transcurso del tiempo? Pero como se mantiene el secreto de sumario, hasta tanto se le tome declaración al imputado, no podemos tener acceso al expediente y corroborar exactamente en qué fecha ocurrió el hecho que se imputa.
Pero si esperamos hasta la declaración del imputado, se interrumpe la prescripción. Inmediatamente pedir que se tome declaración. Bien. Que se tome declaración. Y por supuesto, para interrumpir la prescripción. Bien. Todo acto que vos haces interrumpe. Pero lo tenés que hacer, sí o sí. Aunque te digan que no porque falta no sé qué. Sí, sí. Pero que te digan que no. Bien. Y porque incluso esa resolución, dice no, vos te podés oponer, podés ir hasta el juez de control. Otra pregunta. De buenas tardes. Cuando rechazan la denuncia en SAC, ¿cómo fundamentamos para que la admitan? ¿Cómo que la denuncia? La rechazan cuando se presenta digitalmente en el SAC, cuando se la rechazan, ¿cómo fundamentamos para que la admitan? Yo lo que hago, porque no es que no me rechazan, también me rechazan. Lo copio, la saco del SAC, lo puedes sacar y sacar el certificado de que la mandaste, De Sí, la presentación. claro, de presentación. Claro. y me voy a la fiscalía, corresponda, y digo, mira, yo hice esto y no me con escrito, pero papel, soporte papel. Bien. Voy y digo, me están rechazando esto, y esto le tienen que dar curso, porque no hay en ningún lado que yo no pueda hacer venir acá a la fiscalía. La fiscalía, el código te dice fiscalía o unidad judicial. ¿Por qué motivo rechazan? Y porque no le hacen, o sea, porque ellos quieren hacer los formularios de ellos. Pero resulta que hay dos o uno, depende, porque a la noche hay uno solo, a la tarde ahora está solamente la Sara, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no lo... Sí. Pero es de buena onda esa chica, pero está sola. Entonces, si yo no le hago cargo, yo digo que le hace falta por lo menos 4 instructores a la unidad judicial para tomar denuncia. No te hablo de especialidad, como hay en Córdoba, pero por lo menos... Cuatro peleas también, tampoco la especialidad. No, que por lo menos pongan 4 empleados porque... Y porque es conteste de los clientes que uno los envía a hacer una denuncia, los acompaña de que las demoras son sí. son grandes, entonces creo Y se caen mucho, no hacen, se van, se cansan y... claro, Que creo un poco debe ser también lo que se quiere, ¿o no? Si se puso un sistema, hay que cumplir, para mí. Bueno, en cuanto a los bienes que a uno le secuestran, uno tiene la posibilidad de ir a ver cómo se encuentran esos bienes, que no Sí, deterioro. Sí, hay que pedirlo, sí. Pero lo que pasa es que el deterioro porque te van todo el corralón. Lo que es computador, todo eso te meten ahí en esas chapas todas rotas que tienen ahí atrás del patio. Están todas las palomitas encima que las ayudan todas. El sol que le da. Se hacen edificios en 2 segundos, con esos premoldeados. Con semejante lote que tiene ahí la comisaría. ¿No podrían tumbar todo eso de atrás y meter 6 pisos para arriba y llenar de espacios? Pero no hablemos de... No decíamos con eso. No me importa. Porque yo lo digo. Te estoy contando. ¿Cómo procede cuando se dan los requisitos, pero no te hacen lugar al cese de la preventiva porque el mínimo de la pena es de 4 años? ¿Cómo que no te... A ver, ¿Cómo procede cuando se dan los requisitos, pero no te hacen lugar al cese de la preventiva porque el mínimo de la pena es de 4 años? ¿y qué tiene que ver? La preventiva con los 4 años. La preventiva es la resolución procesal al 10º día del indagatorio. Y eso no cambió ni aún con la ley específica, la 88, ahora tomando la palabra para aclarar. Sí, le estoy pidiendo. Esperando un minuto. porque ahí el tema es, el proceso es uno, y no se ha modificado con la ley provincial que se adhiera a la 23737 de droga. Pero no tampoco establece que tenga unos plazos distintos a los que el código estableció. Entonces, vos tenés una detención
Y vos tenés que a los 10 días resolverle. ¿Eh? Vos, perdón, lo detiene. 24, 48, ponerle, porque acá te los detienen las varillas, te los traen para acá. 48 horas. Declaración. Y de ahí 10 días para resolver. O sea, no tiene nada que ver la pena. Vos le darás o no libertad, pero la preventiva o no, es la resolución. No se llama, sí, eso está mal dicho, preventiva. Porque lo que en realidad se hace es resolver la situación procesal de la persona detenida. Con la otra resolución, con aquella que te resuelve el debate, la causa de citación a juicio, tú estás resolviendo la procesal. Y acá estás resolviendo la personal. Son dos cosas distintas. Flor, ¿quiere tomar la Y le palabra? voy a preguntar a... No. Si quiere agregar la pregunta. A ver si está, porque si no me da el eco. Pregúntele a Rocío si quiere tomar la palabra, yo ya le quité el micrófono. Hola, doctor, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Mire, la consulta la hago por otra colega que no puede hacer la consulta vía chat ni... Vos hacela. Bueno, lo que me consulta ella es que necesita, ella pidió el cese de la preventiva y no se la dieron porque la pena tiene, perdón, el delito tiene una pena de 4 años. Bueno, ¿y qué es lo que te Y, dice? Y bueno, pero está bien. Una cosa, no es la preventiva lo que ha pedido. Ha pedido el cese de prisión. claro. Y no, con una pena de 4 años, ¿por qué no concurre? ¿Por qué no puede? Te dice 3 el código. Ajá, Hasta 3 años. claro. ¿Eh? Bien. ¿Y Bueno, yo mientras hablo, qué delito es? ahí le consulto y le vuelvo a tomar la palabra porque, Porque hay algunos delitos que dice 4 años, pero tienen declaraciones de inconstitucionalidad que perforan al mínimo a 3 años, y eso hay que verlo. es tráfico el delito. Bueno, entonces hay que pedir la aplicación de la inconstitucionalidad del mínimo de la pena, porque ahí baja de 4 a 3, y con 3 puede tener la libertad. Bien, sí, ella me consulta que me dice que ya se la dieron, ya la pidió la inconstitucionalidad y la mandaron a la casa, le dijeron que no. No, es que sí corresponde. Tiene la cámara, acá la cámara de acá tiene 10.000 fallas a favor de eso. Está admitida. Está admitido hasta en la corte ya. Bien, sí, no, en realidad lo que podría hacer es presentar fallos de admitirlo. Sí, pero si le dijeron que no, que apele Estamos hablando de también o que se oponga otra al juez de jurisdicción. control. Perfecto, muchas gracias. No sé si tiene plazo, pero si no es la oposición. Muchísimas gracias, doctor. Bien. Doctor Ortiz pregunta, ¿es inconstitucional el rechazo del comparendo de 2 letrados patrocinantes en representación del querellante? Lo que pasa es que la ley prevé un solo patrocinante. Permite 2 abogados para la defensa, pero no para el querellante es uno solo, el patrocinio de uno solo, lo mismo que la acción civil. El doctor pregunta si es Sí, por sí, la claro. de inconstitucionalidad. No, porque ya eso está Zancado. es pacífico el tema, no se toca. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que el doctor Ortiz estaba para escribir, está escribiendo otra. Bueno, yo quería preguntar, el tema de cuando decíamos el tema de la incomunicación, que te tenían que decir con fundamento porque estaba incomunicado. ¿Cuál sería, por ejemplo, un fundamento que ellos te digan, bueno, no puede estar comunicado la persona detenida? Por ejemplo, en un caso de un homicidio, el homicida detenido con la comunicación de familiares puede, por ejemplo, decirle, mira, andás acá el cuchillo que lo dejé en tal lugar, te va a desaparecer. Ese sería, por ejemplo,
porque podría haber un entorpecimiento a la investigación. Porque no estamos buscando el elemento, estamos buscando el arma, tenemos indicios, eso se lo dice al juez. No te lo dice al policía, pero el juez le va a decir por qué darle, el juez te va a darle comunicación, y vos tenés que decir al juez. Con los familiares está incomunicado, pero no con su abogado. No, con el abogado no. Nunca, en ningún caso. Lo que tiene, cuando hay incomunicación, el abogado no puede hablar del caso. Va a tener un cana parado al lado, Sí, pero vos podés hablar de cómo estás, te pegaron, de sí. qué necesitas. ¿Ah? Nada más. Depende uno, después cómo se comunica. Ok. Muy bien. Bueno, y otra pregunta que tengo, ¿puedo preguntar? Voy a ir al mismo. Usted decía el tema de esta rápida conexión con el tema de con el ayudante fiscal, y si no está el ayudante fiscal, hablar con los secretarios del fiscal que está, con la Está de turno. fiscalía que está de turno. Yo pensaba, ya sé que están de turno, pero no será como mucha molestia tener que agarrar y llamarlos por teléfono Están de privado. turno, Tiene que atender. están de turno. Ok. Bueno. Sí, sí. Bien. Está bien, bueno. ¿Eh? Me Hace estoy que dando cuenta uno- soy demasiado blandita en algunas No, cosas. no, lo que pasa es que uno, sí es cierto que va a tener precaución, ¿no? Depende también de los hechos, si vale la pena, si hay un montón de elementos para tomar en consideración, para tomar una resolución de ese tipo. Depende de qué. Porque a veces no amerita estar. Acá hay otra pregunta del doctor Ortiz. El control de detención se solicita dentro de las 24 horas de detenido. ¿Puede ser que en una fiscalía rechazaron el pedido porque el crimen está demorado y no detenido? Y aclara, noto que los hechos no hay diferencia entre uno y No otro. lo tienen que mandar. Tienen que mandar porque ya el control le quita el imperio a la fiscalía. Ya no tiene, ahí lo tienen que mandar porque no puede discernir el fiscal, podría por eso, porque el pedido de control se hace ante el juez de control. Y esta historia de que está demorado, tiene que pedir el expediente y resolver sobre el expediente. Ya a mí me pasó con el otro juez que estaba antes. Y se lo pediré, pero gané. No podés andar consultando. Porque pues, si vos pedís un control jurisdiccional es porque no está de acuerdo con lo que está haciendo la fiscalía. Acuérdense que la figura del juez de control es muy importante hoy. En muchas cosas, en muchos pedidos, sobre todo sobre la libertad. Resuelven muy a pesar de los fiscales, preservan, por lo menos el juez que tenemos aquí hoy, no te diría que es garantista al 1000, pero es una persona que es muy centradita con respecto al tema de las libertades, la concesión de las libertades y del proceso. Por el chat no tengo más preguntas, unos agradecimientos. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Bien. Bueno. Estamos. Nadie quiere decir nada. Como un cierre. Se hace un cierre. Que levante dos. Bueno, les agradecemos a todos por participar, tanto del Zoom como presencialmente, al doctor Mario por estar, por compartirnos su experiencia, su conocimiento, su saber, vasta experiencia, 40 años contando, así que bueno, muchísimas gracias, y a todos, ¿querés que le leamos los agradecimientos, Mario? Vamos a ver. Creo que lo imprimo. Le imprimimos Para los los nietos. agradecimientos. Ve el código como aquí lo marcando.
Gracias, doctorazo. Le ponen excelente, doctor Ruiz. Excelente, Mario. No sé si había más arriba, Flor. Gracias, Doc. Sí, gracias. Gracias, gracias. Gran profesional. Muchas gracias. Están todos muy contentos, Mario, así que bien. Un aplauso. Bueno,